La Fundación Nuestro Oxígeno está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy celebrando, felicitando a Ana Elvia Arana, la directora de la Fundación Trópico en sus 30 años. De verdad que desde el programa Nuestro Oxígeno queremos alentar, a pesar de las dificultades que nos contaba Ana Elvia, y lo sabemos precisamente que todo lo que son las fundaciones bien intencionadas, que no se piensa en el dinero, pues realmente tiene que contar más que todo con suma de voluntades, porque de resto, digamos, no es un negocio, es una institución que se hace para preservar, para ayudar, para educar, para contribuir con la sociedad. Por lo tanto, Marian, pues yo creo que en estos 30 años Ana Elvia tiene muchas reflexiones, tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y puede ayudar a esas nuevas ONGs, a esas nuevas fundaciones, corporaciones o bajo el nombre que sea de estas nobles instituciones que con toda sinceridad, con todo el amor quieren trabajar por la naturaleza o por las comunidades o por los seres que necesitan de ayuda. Y muchas veces estas instituciones hacen más que muchos gobiernos, que más que muchas corporaciones o instituciones gubernamentales, y por eso pues merecen nuestro apoyo, nuestra admiración y lo más importante, que en algún momento pues hayan las donaciones o que se le abran las oportunidades a estas instituciones para que todo ese equipo interdisciplinario pueda salir adelante, Marian. Efectivamente, Carlos Alberto. Ana Elvia, ¿cuáles son esos consejos que usted le da hoy precisamente a las personas que sueñan con tener su fundación, su ONG, pero el primer reto con el que se encuentran es cómo gestiono los recursos? ¿Cómo hago que esto sea autosostenible? Precisamente quiero ayudar y lo que no hay a veces es justamente eso, el recurso económico. Bueno, Marian, pues sí es una pregunta clave y uno la está viviendo cada día porque siempre está uno hablando del tema. Cuando le dicen a algunas personas, es que creemos, vamos a crear una fundación. Esta semana nada más, de unos chicos que me dijeron, no, es que vamos a crear una fundación. Y empezaron pues a hacer como cosas que creen que es lo que hay que hacer y que el logo y que un mundo de cosas así pues como y otras cosas, no, pero no nos gusta hacer esto, no nos gusta hacer aquello, no nos gusta tanta burocracia, no nos gusta eso de los informes, tanta formalidad. Entonces, yo les decía, pues entonces váyanse bajando de las nubes porque no van a poder crear una fundación seria y por lo menos legalmente constituida, porque en este momento en Colombia todas las entidades sin ánimo de lucro se llaman ESAL, están vigiladas y tienen un control bastante fuerte y tienen que presentar toda su contabilidad, que ahora es bastante complicada, a la DIAN. Entonces usted tiene que empezar por ahí y ahí le va a tocar asegurar que va a tener contador, que va a tener... Tienen que pagar IVA, tienen que pagar retención en la fuente. En muchos casos sí toca, en otros no, pero eso tiene que tener, por eso tiene que tener un contador. Si no, usted no empiece que se termine metiendo en problemas. Y si la va a crear para luego creer que la puede ir disolviendo así nomás, tengo amigos que están en problemados por eso, porque realmente es una entidad jurídica con todas las de la ley. Entonces, lo primero es que averigüen ese tipo de cosas. Ustedes van a la Cámara de Comercio, allá les dicen qué exactamente tienen que hacer. Ahora, que quieren crear la fundación porque quieren trabajar por la cultura o por esto o por la conservación, pues a mí me parece maravilloso, pero yo pensaría que arranquen primero organizándose y trabajando juntos, porque una o dos personas no es recomendable. Eso lo hacen las grandes empresas que crean fundaciones, porque puede tener un solo dueño y tienen con qué sostenerlas. Uno sabe que así funciona.
las personas que son muy pudientes, ellos pueden cambiar, hacer un trámite que permite que por ingresos entregue a la conservación o a una causa social tanta cantidad. Entonces, por eso uno ve que los bancos sostienen fundaciones, pero los bancos, las grandes empresas, pero esos son ellos. Pero si uno, Pepito Pérez, va a crear una organización, tiene que ir a la Cámara de Comercio también en Colombia para que le digan qué es una fundación, qué es una asociación y qué es una corporación y cuáles son las diferencias. Porque son diferentes, entonces usted piensa en esas cosas tan malucas y burocráticas, pero si no, se arranca mal. Y la otra parte que es la más importante, digamos, como colectivo, es, bueno, ¿y quiénes la vamos a crear? ¿Y qué tanto interés realmente tenemos todos de trabajar? O va a pasar lo que pasa con muchas organizaciones, y es que se meten un poco a crear la organización, luego dos o tres la cargan encima, no ayuda a nadie más, y cuando hay recursos que estas personas se los consiguieron luchando muchísimo, entonces ya empieza la disputa. Entonces, y eso es muy común, eso no es de una, dos, tres organizaciones, es muy común que eso pase. Entonces, lo mejor es empezar a consolidar, es mi recomendación, como un proceso de construcción de relacionamiento, de reglas de juego de las personas que van a crear esa organización. Ahí eso le va a permitir también, bueno, sí, nos toca tener contador, nos toca esto, debemos aprender a gestionar proyectos. ¿Quién de nosotros sabe gestión de proyectos? ¿Quién de nosotros sabe tal cosa? Y armar equipos. O sea, pensar en armar equipos y aprender a trabajar en equipo. Si no lo hacen, entonces o se desbarata o terminan dos o tres a cargo, y muchas veces, porque conozco casos, se generan luego conflictos. ¿Por qué? Porque los que fueron fundadores quieren ahora tener beneficios, porque a veces lo entienden mal, a veces creen que es como un negocio que luego uno reparte, se reparte los recursos, y eso no es así. Entonces, yo creo que hay que trabajar en equipo, consolidar un relacionamiento, encontrar esos acuerdos, encontrar esas diferencias para saber que sí se puede trabajar en equipo pese a esas diferencias, porque hay cosas que son radicales y sustanciales, le dicen, ¿no? Creo. Y es que hay puntos de desacuerdo que no hay forma de negociarlos, entonces, ¿para qué se van a meter? ¿Sí me entienden? Entonces, es bueno, encontremos esos puntos como colectivo. ¿Quiénes son? Ve, necesito, de pronto te interesa, necesitamos una persona que sepa la parte contable, ¿no te gustaría? Queremos hacer esto. Y empezar a llegar a esos acuerdos, y ojalá trabajar un tiempo sin la fundación, sin la organización creada, para ver cómo van funcionando. Yo siempre recomiendo, ahorita mismo tenemos un proceso de la comunidad, y yo les digo, no se pongan, ve allá, se van a cargar que los estatutos, que esto, que aquello, espérense, vayan mirando, aprendiendo, pero primero aprendan a trabajar en grupo. Preciso a los días estaba la mitad del grupo. Ahorita ya hay menos de la mitad, porque primero ahí es que aprender a trabajar en equipo para que la cosa sí pueda fluir. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Ana Elvia, escuchándola a usted, se nota a leguas y por encima de todo la experiencia que usted tiene de haber trabajado y haber dirigido una fundación como Trópico durante tantísimos años, y que todavía la fundación esté viva, esté presente, y como usted misma lo definió al comienzo de nuestro programa, que muchas comunidades la tengan a usted presente como parte de su propia historia. Entonces, resumiendo, podríamos decir básicamente que una fundación, para quien quiera crearla, tiene que basarse primero que todo en, como dijo Carlos Alberto, voluntades, y trabajar a manera de voluntariado. Sí, Antes de pensar en estatutos, antes de pensar
en reglas, antes de pensar en personerías jurídicas y todo este tipo de cosas y de trámites burocráticos, pensar primero que nada en trabajar y hacer un voluntariado antes de todo este proceso, porque básicamente la fundación, como usted lo dice, la USAL es sin ánimo de lucro. Lo que al voltearse la historia y al conseguir recursos, hay mucha gente que ya no piensan que la fundación es sin ánimo de lucro, sino que es una fundación, como decía algún humorista una vez, sinónimo de lucro. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. Sí, lo cual no quiere decir que no, o sea, sí hay que pensar en eso, pero saber que eso hay que hacerlo. Pero es primero cómo se trabaja en equipo, cómo se trabaja en grupo e ir avanzando poco a poco. Y lo otro, si es que es sin ánimo de lucro, eso quiere decir que no debe generar una rentabilidad y que en caso de que lo genere, digamos, uno puede vender, en el caso de la legislación colombiana, no todos los países tienen la misma legislación. En el caso nuestro, uno puede vender servicios, por ejemplo, y vendiendo servicios, podría uno, digamos, si uno se dedicara a vender servicios, podría tener recursos, porque compite y le ofrece a empresas que yo le hago el plan de manejo ambiental. Eso le va a generar es un contrato, no un convenio, porque un convenio es un acuerdo como de voluntades donde listo, pueda que yo le dé un recurso, pero es para ejecutarlo en esto y ya, eso no es un ingreso. En cambio, si yo hago un contrato, se supone que ese contrato sí me va a dar unos ingresos propiamente. Y entonces ahí, por ejemplo, en un contrato, por eso me van a descontar IVA, porque es un contrato y yo no puedo competir, por eso la Norban por eso cambió, porque antes no era así, entonces se beneficiaban y ahí nacieron muchas ONGs que aprovechaban que no les tocaba el IVA, entonces competían con ventaja sobre una organización privada. Entonces, uno puede generar recursos, pero esos recursos, la ley dice, como usted es sin ánimo de lucro, lo que tiene que hacer con esa ganancia que tenga es reinvertirla en su objeto social. Esa es una diferencia, ¿sí? O sea, uno sí podría tener un lucro, pero ese lucro no es para que usted se lo reparta, no, es para que lo invierta en su objeto social. Y ahí es donde está el punto que nada que despegamos la mayoría de las ONGs. Nosotros tenemos sueños y hemos dicho, vamos a montar un cultivo de cochinilla y eso nos va a generar recursos para seguir sosteniendo la fundación y que no le falte, o sea, que uno no dependa solamente de las donaciones de proyectos, sino que uno tenga un recurso para sostenerse, para sostener el equipo, las inversiones con la gente, todo eso. Y pues mire, ahí está clara la idea y no lo hemos logrado arrancar, no hemos sido capaces. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa interesante, que la gente pueda pensar en una estrategia de sostenibilidad financiera de ese tipo. Ustedes han visto, por ejemplo, que Fundamor, hay varias fundaciones, venden galletas y entonces se han ido a todos los sitios, a todos los almacenes donde pueden y van y piden permiso y ponen su cajito, su tarrito de galletas. ¿Usted cuánto cree que le puede dar a la fundación eso? Le da mucho dinero, le da mucho dinero. Esto es una estrategia de sostenibilidad. ¿Y qué hacen con ese dinero? Cumplen su labor social. Eso es algo que otros producen los vasos, venden vasos caros, venden camisetas caras, venden... Hay muchas formas y yo sí lo tengo que reconocer que no hemos sido capaces de crear realmente una estrategia estable de sostenibilidad que asegure que vamos a tener los recursos. ¿Por qué los recursos son importantes? Porque yo estoy trabajando en un proyecto, en una comunidad, ¿cierto? Pero resulta que se me acaban los recursos y nada porque a veces no se consigue. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer para poderle dar continuidad por lo menos acompañamiento? El voluntariado. Pero no siempre el voluntariado es suficiente. Y así es que funciona la fundación. No siempre es suficiente porque necesitamos tantos millones para poder ir a mejorar, que se le va a caer no sé, la cerca y entonces se va a pasar el ganado para el bosque. Porque ahí es donde se necesita plata para poder invertir allá y
que vamos a montar unos proyectos productivos de esto o aquello y no hay la plata. Entonces sí se debería pensar en que debemos generar los recursos y no depender tanto de las donaciones que además se van a acabar en el caso de Colombia, porque Colombia es el país de la OCDE, antes pasa a ser un país que debería darle apoyo a otros países más pobres. Entonces, poco a poco, incluso ya hay listas de donantes donde ya Colombia no aparece. Eso es muy preocupante porque sabemos que es una verdad a medias, que nosotros tengamos tantos recursos como para dar y no a otros países y no para invertir. Ustedes han visto el Chocó, la Guajira y las ciudades, las zonas urbanas también. Entonces, sí es importante pensar en eso. Y qué bueno que un grupo que quiere formar una fundación, una corporación, una asociación, piense en ese tipo de cosas. ¿Cómo nos vamos a comprometer en que van a surgir unos recursos para garantizar que tengamos con qué pagarle a un contador o una contadora? Que vamos a garantizar con qué mínimo podamos pagarle, por ejemplo, al representante legal. Nosotros nunca en la vida le hemos pagado al representante legal, es donación. Hijo de madre, pero a veces el pobre está que no tiene un peso de qué vivir. Entonces eso tampoco es justo, porque uno debería arrancar por ahí mismo, ¿cierto? Entonces las donaciones, el voluntariado es un eje fundamental más, deberíamos trabajar más en esa sostenibilidad que genere unos recursos para garantizar los procesos. Nuestro oxígeno. Ana Elvia, hablemos ahora un poco de el futuro, pero también un poquito del presente. En este momento la fundación, ¿en qué está enfocada y cuáles proyectos emblemáticos usted diría que en este momento tienen en marcha y qué prevén para lo que queda del 2025 y el próximo año 2026? Pues nosotros pues estamos formulando proyectos y pues por eso no, no alcanzamos a pensar cómo montar nuestra estrategia de sostenibilidad financiera. Pensamos en cómo vamos a montar la de la comunidad, pero no la nuestra. Entonces, estamos trabajando en Alto Calima. Alto Calima es una de las zonas más biodiversas del mundo y Dios quiera que podamos seguir apoyando el proceso allá, apoyando el turismo de naturaleza, mejoramiento de fincas. Hay presencia de unas especies que están amenazadas globalmente, algunas en peligro de extinción. Literalmente hay unas clasificaciones que muestran que hay unas que están más amenazadas que otras y la categoría CR es en peligro crítico de extinción. Entonces, allá en este momento estamos buscando mejorar un poco las condiciones de unas fincas donde hay unas especies reportadas de anfibios especialmente. Los anfibios son de las especies más vulnerables al cambio climático, o sea, por las que más hay que trabajar. Entonces estamos en eso y ¿qué queremos? Queremos seguir trabajando por la conservación de especies en Alto Calima. O sea, eso es algo que yo siento que hasta donde demos, pues, podamos, vamos a luchar por eso, porque de verdad son especies que si no hacemos algo se van a extinguir. Entonces queremos seguir apoyando el proceso con las comunidades de allá, conseguir recursos para que realmente pueda ser más la ayuda que se pueda dar y más la cobertura, o sea, con mucha más gente. Queremos seguir trabajando la soberanía alimentaria, el uso sostenible de la biodiversidad, que se pueda usar la biodiversidad, que no sabemos, nos paramos en la comida y no sabemos. O sea, hay tanta, en eso estamos trabajando ahorita, por ejemplo, recuperando especies, saberes para usarlas en la comida. O sea, la gente en la zona rural a veces si no merca muchísimas cosas cuando tiene muchísimas allí mismo, en los caminos incluso, que se podrían comer, se podrían usar. En este momento tenemos un proyecto muy bello en que estamos trabajando en la recuperación de especies tradicionales de las fincas, pero también de especies silvestres. Ya tenemos identificados también unos hongos comestibles para mirar pues cómo queremos avanzar en el tema de los hongos.
Ahí nada más hay 6 identificados hasta ahora comestibles que podrían ser aprovechados, que son un potencial económico para las comunidades. Trabajar con las orquídeas que las están acabando, sacan montones de orquídeas, cuando también podría ser un potencial para las comunidades para que las cultiven. O sea, el sueño sigue siendo trabajar con las comunidades en conservación de biodiversidad, fortalecer el corredor de conservación en el que estamos trabajando, Paraguas-Monchí, que son 2 corredores, y Cotacachi-Aguá, que son en el suroccidente de Colombia, y donde esperamos formular al menos un proyecto colectivo como corredor para la conservación de magnolias, que son especies, son familias de especies de madera muy fina que pues están al borde de la extinción también. O sea, queremos seguir trabajando por la biodiversidad, con las comunidades y con otras organizaciones, con otras fundaciones, asociaciones. Eso es lo que queremos seguir. Esa es nuestra meta. Ana Elvia, ¿cuáles son las redes sociales? Cuéntenos un poquito cómo seguirlos, cómo enterarse de lo que ustedes están realizando, pero también si hay personas que quieran ser, por ejemplo, voluntarios que están interesados en el trabajo que ustedes hacen, ¿es una puerta abierta para las personas que le escuchan? Sí, cuando tenemos proyectos, por ejemplo, los voluntarios, que es que muchas veces los voluntarios quieren solamente trabajar en el campo y a veces no podemos aceptarlos porque si no tenemos recursos en ese momento, pues no podemos porque hay que garantizarle unas condiciones mínimas a los voluntarios por la cuestión de seguridad. O sea, si uno va a llevar una persona al campo, se accidenta, pasa alguna cosa, pues debe tener unas garantías. Entonces, el voluntariado también tiene como ese tipo de costo, entonces a veces podemos, a veces no podemos recibir voluntarios. Hay voluntarios, por ejemplo, que para nosotros pueden ser muy importantes como gente que maneje redes sociales, que sepa, porque cuando tenemos cómo pagar un comunicador, entonces se mueven las redes y las imágenes son súper lindas y todo, pero cuando no, se paran las redes y eso es malísimo. Entonces, si hay otro tipo de voluntarios que también son súper importantes, por ejemplo, alguien que sepa de lo financiero, que nos pueda apoyar a estructurar no solo a nosotros, sino a las comunidades, la propuesta de sostenibilidad, de cómo crear una empresa que genere los recursos para mantener los trabajos, las inversiones en las comunidades. Entonces, ahí sí hay muchas posibilidades, pues, ay, yo sí que no sé las redes, bendito sea Dios. Pues nosotros tenemos el Facebook, allí se encuentra pues Fundación Trópico de Biodiversidad, porque pues he visto como otras fundaciones Trópico también, pero pues nosotros hablamos es de conservación de biodiversidad, y en Instagram también, y tenemos algunas cosas en YouTube que pues ha elaborado la gente misma, unas piezas, como me preguntaron algo de lo que no he podido, no puedo casi con ese tema, que casi no sé pues mencionar, pero sí tenemos el Facebook y Instagram, Fundación Trópico. Ana Elvia Arana, directora de la Fundación Trópico, pues felicitaciones por estos 30 años de duro trabajo y que la mariposa de la Fundación Trópico y todo su equipo interdisciplinario siga cumpliendo muchos, pero muchos 30 años más. De verdad, felicitaciones. Muchas gracias, Carlos Alberto. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y por todo ese trabajo que hacen, yo veo que viven socializando cosas, informando. Eso es lo que se necesita, que todo el mundo se le meta a este tema, que no entiendan que eso es, que ahorita el cambio climático, no, eso es por allá, eso no tiene que ver conmigo, no, eso tiene que ver con todos los días. Y la biodiversidad, si no se salva la biodiversidad, realmente la especie humana tampoco se va a salvar, porque la biodiversidad es la base de todo, es la base. Son los ecosistemas y las especies que nos dan la vida. Entonces, por eso es tan importante, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Ustedes también están haciendo algo muy importante.
Ana Elvia, muchas gracias y felicitaciones por estos 30 años de trabajo. Esperamos que sean muchísimos más, que la acompañemos en muchos más aniversarios. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co. Y recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Pues a Ana Elvia, recordarle una vez más que aquí en Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, hay una ventanita abierta para cuando usted desee venir, compartir, conversar con nosotros y comentarnos de sus labores, de la biodiversidad, de los anfibios que están en peligro de extinción, de las orquídeas y de todas esas cosas bonitas que nos acaba de compartir en este espacio. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Ana Elvia. Muchas gracias a ustedes, Guillermo. Muchas gracias. Marian, Carlos Alberto, muchas gracias. Que les vaya muy bien en todo su trabajo. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Recordarles, amables oyentes, que este programa es producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga de El Medio Ambiente. Carlos Alberto Ramírez en la dirección, Marian y Guillermo Aguilar estuvimos con ustedes, la asistencia técnica de nuestros compañeros Oscar Giraldo y Juan Mosquera. Amables oyentes, gracias por acompañarnos en Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.